¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Nos encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 al 58. El título del sermón de hoy es Alabemos a Dios por la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 al 58. Dice la palabra del Señor. Si lo tiene ahí, lea juntamente conmigo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hace unos años atrás, predicando sobre la epístola de Efesios, ya hace un tiempito atrás, hubo algunos momentos donde tuve que explicar a los hermanos lo que era una doxología. Y enseñé que el término doxología tiene la idea, hay muchas definiciones, pero tiene la idea más o menos así: alabar a Dios al contemplar la gloria de su persona. O dicho de otra manera, es darle gloria a medida que lo vamos conociendo por lo que Él es. Ahora, por medio de esta definición simple, se puede ver que hay una relación muy estrecha entre teología y alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque sin teología no hay doxología verdadera. Porque sin conocerlo bien a Dios no puedo alabarlo de la manera que Él se merece. Seríamos semejantes a los atenienses que adoraban al Dios no conocido, como decía Pablo. Por eso es que hay una relación inseparable entre la teología y la doxología. Y esto, por ejemplo, lo vemos en el apóstol Pablo. Él en reiteradas ocasiones expresa una alabanza a Dios en sus epístolas al explicar justamente algunos principios teológicos que eran muy profundos. Por ejemplo, al expresar la obra de Cristo en los corazones de los creyentes, por la cual los cristianos podían y pueden conocer y experimentar el amor de Dios que excede a todo conocimiento, es que él termina proclamando una doxología, que busca glorificar a aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Miremos, si quieren, ese texto, Efesios capítulo 3, versículo 17 al 21, para recordarlo. Él explicaba sobre esto y decía: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y acá viene la doxología. Y aquel que es poderoso para hacer
todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Doxología y teología juntos. Ahora bien, nuestro capítulo 15 de Corintios es justamente otra joya teológica en la cual se nos han explicado diversos conceptos relacionados justamente con la resurrección de Cristo y la de los creyentes. Si hacemos un repaso, vos estás ahí con tu Biblia abierta. Vimos primeramente la importancia de la doctrina de la resurrección del Señor. Del versículo 1 al versículo 11 tenés la importancia de la resurrección del Señor. Luego vimos que la doctrina de la resurrección es esencial para el cristianismo. Eso lo vimos del versículo 12 al versículo 19. Y luego notamos que la resurrección de los creyentes es central en la historia de la resurrección. Eso lo vimos del versículo 20 al 28. Cuando llegamos a la mitad del capítulo 15, descubrimos que la resurrección es una doctrina que es de mucho ánimo para la iglesia. Eso lo vimos del versículo 29 al versículo 34. Y terminando, en el sermón pasado, se nos explicó que los creyentes recibirían cuerpos gloriosos en la resurrección. Versículo 35 al versículo 49. Tal como pasó con el ejemplo de la carta de Efesios que te mencioné recién, ante tanta teología, el corazón del apóstol se llena de alabanza y gratitud a Dios, por lo que, inspirado por el Espíritu Santo, escribe una doxología final nuevamente en el final del capítulo 15. Semejante alabanza que tenemos aquí en estos 8 versículos ha sido utilizada para hermosas alabanzas al Señor. Por ejemplo, te animo, es medio largo, pero te animo a escuchar el Mesías de Händel, por ejemplo, utiliza estos versículos del 50 al 58. Hace un ratito cantamos una parte de estos versículos que leímos, ¿se acuerdan? Un pastor dice que en muchos casos nuestro texto de hoy suena mejor cantado que leído. Pero hay muchas personas que han lamentablemente perdido el enfoque de la enseñanza de este capítulo. Lo hablamos hoy, ¿se acuerdan en la escuela bíblica lo que estuvieron? Tal vez buscando respuesta para su duda respecto al fin de los tiempos, han perdido de vista que más allá de las conclusiones que podemos llegar a sacar, el propósito principal de textos como el de hoy, que muestran un poco sobre lo que va a pasar en los últimos tiempos, que es resaltar la obra futura de Dios por los creyentes, que el propósito ¿cuál es? Es buscar animar a los creyentes a crecer en santidad, a mantenerse firmes en medio de mucha oposición, a cuidarse de falsas enseñanzas. El propósito de que sus corazones sean consolados y animados en medio de las aflicciones que padecemos y que también, como vemos aquí, finalmente de alabar y glorificar a Dios. Dejan de lado todo este propósito para sencillamente a veces en el afán del conocimiento solamente que eso quede en su mente y nada más. Y cuando los creyentes se olvidan eso, en vez de que la palabra obre en sus corazones, como decía hoy que el doctor Martin Lloyd-Jones decía, que esto genera humildad en tu corazón, en vez de eso solo se llenan de orgullo, que en algunos casos se reflejan tener discusiones interminables con los que piensan diferente. Y ese nunca fue el propósito de estos textos. Los corintios necesitaban ser animados a que no descuidaran esta doctrina y entonces, al presentar esta doxología final, el apóstol les va a dejar un resumen de todo lo que ha venido enseñando, entregando también algunos conceptos adicionales, pero todo con la meta de que los corazones de los hermanos se llenen de gratitud y de gozo por la obra de Dios que iba a hacer en ellos cuando resuciten. Para que siguieran firmes y creciendo con la esperanza puesta en el regreso del Señor. Y que sus corazones se llenaran de gozo al saber que aunque la muerte pudiera llegar a sus vidas, gracias a la obra de Cristo tendrían una victoria segura contra la muerte en el día de su resurrección. Mi deseo es que el texto de hoy pueda animarte de la misma manera. El tema entonces de nuestro sermón de hoy es: los creyentes deben alabar a Dios por la doctrina de la resurrección. Ese es el tema central de hoy. Los creyentes deben alabar a Dios por la doctrina de la resurrección.
¿Por qué deben alabar a Dios? Bueno, de acuerdo a nuestro pasaje vamos a ver 3 razones súper importantes, 3 razones importantísimas. Te animo a que me sigas, porque sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. La primera de las razones la tenemos del versículo 50 al 52. Los creyentes deben alabar a Dios por la resurrección, porque será una transformación que les permitirá heredar el reino futuro. Al comenzar entonces a ver el pasaje de hoy, nos encontramos con una explicación que se relaciona con la anterior. Fíjate conmigo, versículo 50. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El versículo 49 se nos remarcó que los cuerpos de los creyentes en la glorificación serían semejantes al de Cristo. ¿Se acuerdan? Versículo 49 hablaba al respecto. Lo que se nos presenta a partir de esto es que no solo es una bendición que nuestros cuerpos sean como el de Cristo en la resurrección, sino que también es una necesidad. ¿Cómo es esto? Bueno, sabemos, hermanos, que a partir del momento que Dios nos salvó, los cristianos nos volvemos moralmente aptos para disfrutar de la vida eterna. La ira de Dios ya no está sobre nosotros. Por lo tanto, podemos disfrutar de comunión eterna con Él en la actualidad. Esto es así. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que conozcan al Padre y también a tu Hijo, a Jesucristo. Eso es parte de la vida eterna, que hoy los creyentes, sobre los cuales no está la ira de Dios, pueden conocer a Dios. Pero también lo van a poder hacer de una manera mucho más en el reino futuro. En cambio, como ya hemos visto en la misma carta a los Corintios, los incrédulos no pueden entender lo espiritual. Y como no pueden entender, no lo pueden disfrutar. No pueden disfrutar de la comunión con Dios porque no pueden entender lo espiritual, porque para ellos son locuras, ¿se acuerdan? 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y agregaría, como no las puede entender, no puede disfrutar de comunión con Dios. Para él la comunión con Dios es una locura, no existe. Para el griego era una locura. Los dioses estaban demasiado altos. No podían experimentar. También vimos por medio de nuestra carta de los Corintios que los incrédulos tampoco podrán heredar el reino venidero a causa de sus pecados. ¿Se acuerdan? 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, versículo 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, y agregan a la lista todo el resto de pecados que puede haber en el reino humano, heredarán el reino de Dios. Ningún pecador entrará en el reino de Dios. Ningún pecador puede entrar. Los creyentes están ya moralmente aptos para entrar, sí. Pero aquí viene el dilema que todavía nos falta enfrentar. Aunque moralmente estamos aptos por medio de la obra de Cristo para entrar al reino venidero, con nuestros cuerpos actuales no podemos estar ahí. Este es el primer problema que encontramos en nuestro texto. Ya el Señor nos salvó, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero nuestros cuerpos no están aptos para poder heredar el reino venidero. Es como querer sacar a un pez del agua y ponerlo sobre la tierra. Va a estar ahí pataleando unos instantes y si no lo volvemos a meter al agua se te va a morir. ¿Por qué? Porque no es su medio ambiente, no es su lugar. Necesita estar en el agua. De la misma manera, en el reino eterno del Señor, cuerpos temporales como los nuestros, los cuales, como dice nuestro texto, están sujetos a la corrupción, o sea, envejecer, con el paso del tiempo no pueden heredar lo que dice nuestro texto, lo incorruptible. Un reino eterno como el de Dios solo puede ser habitado por seres con cuerpos eternos y nosotros no tenemos esa cualidad en nuestro cuerpo actualmente.
¿Se entiende lo que digo? Pero acá justamente se encuentra el primer motivo importantísimo por el cual podemos alabar a Dios. ¿Cuál es ese motivo tan importante? Que Él transformará nuestros cuerpos. El primer gran problema que tenemos es solucionado por el Señor. ¿Cómo? Transformando nuestros cuerpos. Miremos lo que dice a continuación nuestro texto. ¿Están ahí conmigo? Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando se habla de un misterio, no está queriendo expresar aquí el texto que lo que se está contando sea algo que hasta ese momento era totalmente desconocido. No es eso. Sino que lo que está queriendo hacer acá la idea de misterio, la palabra original, es una verdad progresiva que en este caso Dios fue revelando, pero que fue totalmente expuesta con la venida de Cristo al mundo. Era una verdad que en el Antiguo Testamento ya teníamos algunos indicios, pero que totalmente se nos reveló cuando Cristo vino al mundo. ¿Qué fue lo que Cristo fue contando cuando vino al mundo? Bueno, Él habló sobre el reino y Él dijo, por ejemplo, en sus enseñanzas que el reino de Dios es diferente al mundo actual, a este tiempo, a este mundo. Su reino es diferente al de aquí. Por ejemplo, se conduce con normas diferentes. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero por ejemplo Mateo capítulo 20, versículo 25 dice, entonces Jesús llamándole dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Las reglas de este mundo. Los poderosos gobiernan sobre los débiles. Mas entre vosotros no será así. ¿Cómo son las normas en el otro reino? En mi reino, está diciendo el Señor. El que quiera ser grande entre vosotros tiene que ser vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Normas totalmente diferentes. ¿Qué otra cosa dijo respecto a su reino? Bueno, Él dijo que la entrada a ese reino no es para todos. No es para todas las personas. En algún momento dijo, entren por la puerta estrecha porque espaciosa es la entrada que lleva a la perdición y muchos caminan por ello. Bueno, nos queda claro que los incrédulos no van a entrar, ya lo hemos visto. Pero aún dice el Señor que aún muchos que digan, Señor, Señor, no van a entrar. Fíjate lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ven? No es para todos. No es para todos los que se llamen cristianos, que digan Señor, Señor. Hay una diferencia. ¿Y qué más dijo? Bueno, dijo muchas cosas, pero también dijo en un momento que todos los que vivan allí en su reino tienen y tendrán que tener cualidades especiales que los distinguen, algunas relacionadas con sus cuerpos. Lucas capítulo 20, versículo 34 al 36 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Tiene que ver con lo que somos en este mundo. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Hay otra forma, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios a ser hijos de la resurrección. Otro cuerpo. ¿Por qué? Porque es otra cosa, no es lo mismo. Es otro tipo de cuerpo. Ahora, con todo esto en mente, es que se nos explica una verdad muy importante, de la que antes de la encarnación de Cristo, antes que Cristo viniera al mundo, se tenía algunas pistas, pero con la manifestación del Señor ahora se puede comprender con total claridad. ¿Qué es lo que nuestro texto está apuntando? Que no todos los creyentes van a morir, ya que algunos van a estar vivos cuando el Señor venga, pero los que estén muertos, más los que estén vivos cuando el Señor venga, todos ellos serán transformados. Todos los cristianos serán transformados. No todos estarán vivos, pero los que no estén vivos y los que estén vivos cuando el Señor venga, todos serán transformados. Eso es lo que dice nuestro texto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Este es el misterio que Cristo nos reveló. Y Pablo está diciendo, este es el misterio que le estamos expresando. Lo que el Señor nos contó, lo que Él mostró, su enseñanza se basaba en esto.
Y con esta transformación corporal se logra poner fin al problema que comentamos. ¿Cuál era el problema? ¿Cómo podemos recibir la herencia del Padre que se nos otorgó por estar en Cristo con estos cuerpos? Bueno, la respuesta está acá a la vista. Los creyentes podrán heredar lo que Dios les ha preparado porque al ser transformados, nuestros cuerpos estarán completamente aptos, listos, preparados para entrar a poseer el reino venidero. Es una transformación que te permitirá ahora entrar en las moradas de Dios. Hay una tensión hoy, hermanos. Nuestro espíritu ha sido transformado, nuestro cuerpo todavía no, por lo cual hay una tensión. Hoy, en muchas ocasiones en este mundo, te sentís, como decimos nosotros, como sapo de otro pozo. No podés identificarte con muchas cosas de este mundo. Y eso es normal, porque dice la palabra de Dios que somos extranjeros en este mundo. Nuestra ciudadanía no es de aquí. Por tanto, de hecho, cuanto más vivimos de acuerdo a las reglas de nuestra ciudadanía, más perseguidos, más atribulados somos, porque estamos más en contra de cómo se vive de este lado. Y más rechazo vamos a sentir. Pero hermanos, el día que seamos transformados y recibiremos nuestra herencia, ahí entonces estaremos en nuestro verdadero hogar. Así va a ser. Hay una frase muy conocida que algunos ponen en cuadritos, ¿no? Hogar, dulce hogar, home sweet home. Bueno, el creyente solamente podrá decir hogar, dulce hogar cuando esté en el reino venidero. Ahí realmente estaremos en nuestro hogar, dulce hogar. Mientras tanto caminamos hoy como peregrinos en esta tierra. Solo ahí podremos sentirnos como pez en el agua. Cuando se encuentre en la gloria eterna, cuando nos encontremos en la gloria eterna juntos con nuestros hermanos y por sobre todas las cosas cuando estemos juntos a nuestro Señor. Ahí nos sentiremos verdaderamente cómodos y como en casa. Por eso podemos dar la gloria a Dios por nuestra resurrección. Hoy la anhelamos, hoy queremos ya estar allí, pero un día va a pasar. Ahora se nos cuenta a continuación de una manera precisa cuánto demorará. Decimos, bueno, seremos transformados todos. Los que estén muertos, los que estén vivos cuando venga el Señor, todos serán transformados. La pregunta que tenemos y que nuestro texto nos puede responder es ¿cuánto tardará en ocurrir eso? ¿Se imaginan? ¿Cuántos miles y miles, no? Todos serán transformados. Entonces la pregunta que uno dice, bueno, se pone, no sé si alguna vez te pusiste a pensar. Yo me puse a pensar. ¿No? Me puse a imaginar esta situación. Miles siendo transformados. Entonces dije, ¿cuánto puede tardar? Bueno, imaginémonos, son miles y miles y miles salvados, de los cuales la gran mayoría ya ni el polvo están, porque han sido enterrados, algunos han sido quemados, algunos ni llegaron a ser enterrados, y ya no hay nada de esa gente, que son creyentes. Todos esos siendo transformados. Pero no solamente transformado como si fuera la resurrección de Lázaro que volvió a ser como lo que era antes de morir. No, con un cuerpo nuevo. Y a todos esos también, los que estemos en ese momento vivos, si estamos nosotros no sabemos, pero toda esa gente, millones podríamos decir, fácilmente, millones y millones. ¿Y cuánto puede tardar? Capaz que le cuesta un poco al Señor, ¿no? Porque son un montón. Seamos sinceros, seamos honestos. Son un montón, millones y millones, siendo transformados. Bueno, veamos la respuesta que nos da la palabra de Dios. ¿Cuánto se va a tardar Dios? ¿Qué dice nuestro texto? ¿A cuánto tardará Dios en producir la transformación de todos los creyentes vivos y muertos? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos, los creyentes muertos, serán resucitados incorruptibles, y nosotros, Pablo se incluye porque todavía estaba vivo, seremos transformados. Aquí se toma una forma figurada de hablar, que es muy parecida a la que nosotros usamos.
Fíjense, en un abrir y cerrar de ojos, para nosotros significa lo mismo que significaba originalmente. Pero es una forma figurada de hablar para explicar de una forma sencilla cuánto le demoraba a Dios. ¿Cuánto le demoraba a Dios? Hagan la prueba conmigo. Eso, así dice el texto, de una forma figurada, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos. Un pestañeo, ya está hecho. ¿Te imaginas? Millones. Algunos están queriendo probar. Hágase la prueba. Millones, así dice, en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos resucitarán y los que están vivos también van a resucitar. En un solo pestañeo, por el poder infinito de quien hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad, todos los creyentes serán transformados. Imagínate la porción de tiempo más pequeña que existe. No sé, yo no conozco mucho, pero imagino segundos, milisegundos, microsegundos, no sé cuántos segundos más chiquitos podemos hacer. Esa es la idea justamente de nuestro término aquí que utiliza, fíjense que utiliza en un momento. La palabra que utiliza para momento es muy buena, es la palabra átomos, o sea, como si fuera lo más indivisible que existe. No da los deditos para chocarlo de tan chiquitito. La porción más pequeña, una porción atómica del tiempo. Bueno, ¿te imaginaste todo ese pequeño tiempo? Bueno, el texto dice que solamente eso es el tiempo que Dios necesitará para transformar a miles de millones de creyentes. No solo para transformar, si viniera ahora el Señor que estamos acá, sino para transformar a todos los que murieron y están en la presencia del Señor. Él convertirá este cuerpo y le dará una estructura corporal gloriosa. ¿Te imaginas eso? Tu cuerpo siendo transformado, no sé cómo será. Hace unos días atrás, no le voy a decir qué película, pero miré una película, no voy a spoilear, en el cual el villano tenía, parece, la capacidad para solo con un chasquido de dedos destruir a la mitad de todo el universo. Él hacía esto así y podía destruir a la mitad del universo. ¡Wow! Solo chasquido de dedos. No tiraba rayos, no tiraba una bomba, nada. Con un chasquido de dedo él podía destruir a la mitad del universo. Obviamente uno sabe que eso es ciencia ficción, ¿no? Es imposible. No hay ningún ser viviente que con un chasquido de dedo pueda matar a la mitad del universo. Pero acá está la impresionante verdad para que admiremos el poder todopoderoso de nuestro Dios. Él obrará esta transformación gloriosa al final de los tiempos, de acá que se mencione que sea en la final trompeta, como dice el texto, en un solo instante, aún más rápido que chequear los dedos. Hacé la prueba, te ganan los ojos que los dedos, más rápido que un chasquido de dedo Él lo va a hacer. Y no es ciencia ficción, y no es algo figurado, es verdad. Es verdad. Porque la palabra de Dios dice que es verdad. Y vos vas a decir, ¿cómo puede ser posible que sea algo tan así? ¿Será que será tan posible? ¿Será que podrá lograr Dios esto? ¿Sabes? ¿Querés saber la respuesta de Dios? Mirá, Jeremías capítulo 32, versículo 27, Dios te responde a vos y a mí y dicen, para ustedes piensan que es difícil, miren lo que dice. Yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No es difícil para Él. No es difícil, hermano. Porque Él tiene el poder para hacer todo lo que quiera. Porque es el Dios del universo. Ahora, estando en nuestro texto, es evidente que el hecho de que se repita que se tocará la trompeta nos lleva a prestar atención. Dice, al final trompeta porque se tocará la trompeta. Algunos estudiosos definen que el hecho de unir a la transformación de los creyentes con el sonido de la trompeta da a entender que se trata de un evento que va a ser visible a todo el mundo. Otras personas dicen que la relación entre estas cosas es que será una trompeta final en el sentido de que será el último momento en el cual los creyentes estén ya para encontrarse con el Señor. Esto lo defienden, por ejemplo, que tienen la postura de un rapto secreto. Ahora, lo que podemos ver en algún caso, por ejemplo, en la palabra, es que el sonido
como una trompeta era cuando, por ejemplo, Dios buscaba llamar la atención de todas las personas, o de algunas personas. Éxodo capítulo 19, versículo 16. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la montaña, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. ¿Y qué pasó? Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento al escuchar la voz de la bocina. Dios estaba llamando y la gente lo escuchó. Ahora, realmente al haber estudiado el tema y haber leído y haber visto la postura, no encuentro que sea suficiente evidencia para poder confirmar ninguna de las dos posturas. Ni que sea, o sea, de que este texto esté hablando sobre que esa transformación será visible para todo el mundo o que sea solamente visible para un grupo de creyentes. No hay suficiente evidencia en el texto. Sí entiendo y está claro, y por eso resaltaba este texto de hecho, de que la obra de transformación por la cual los muertos en Cristo resuciten incorruptibles, los que estén vivos sean transformados, va a ser un evento que llamará la atención del mundo entero. Sea que la transformación sea visible o no. Claramente el mundo será trastornado por esta situación. Eso sí podemos ver. Y creo que tiene mucho sentido cuando entonces ahí habla y repite el tema de la trompeta. Ahora, no me quería detener mucho en ese detalle, sino que quiero que considere la obra poderosa de Dios en la transformación de los creyentes. ¿Por qué? Porque tu corazón debería alabar al Señor. Por saber que en su gracia ha determinado, como vimos en nuestro texto, darte una herencia junto con todos los santos. Y que no solamente te ha dado una herencia, sino que te va a dar un cuerpo nuevo para poder disfrutar de esa herencia. Entonces mi pregunta, hermano, es, ¿estás alabando a Dios por esta bendición que te ha dado? Por saber que serás transformado y que heredarás un reino. Algunos por ahí dicen, pero si yo solamente vine a la iglesia porque me di cuenta que era un pecador y que alguien me dijo que Dios podía perdonar mis pecados. Y fue así, Dios perdonó mis pecados. Ahora, no solo perdona mis pecados, me da una herencia. Y no solo me da una herencia, me va a transformar para que yo pueda disfrutar de esa herencia. Uno dice, bueno, si te da una herencia, la vas a disfrutar. ¿Sabes cuántas personas de este mundo ganan herencia y no la disfrutan? Pero nosotros vamos a recibir una herencia más grande que cualquiera que este mundo pueda dar, la entrada en un reino que será eterno y aparte se nos va a transformar para poder disfrutar completa y enteramente de esa herencia. Y todo sencillamente por gracia de Dios. Entonces, ¿cómo no alabar a Dios por esto? ¿Cómo no darle gloria a Dios por esto? La siguiente razón importantísima por qué podemos adorar a Dios por la resurrección es porque será la victoria sobre la muerte. Esto lo encontramos de versículos 53 al 57. Nuestro texto prosigue y dice en el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nuevamente se reitera la necesidad de que tenemos que ser transformados. Pero acá se utiliza la idea de una vestimenta. Lo corrupto se viste de incorrupto y lo mortal se viste de inmortal. En el primer caso ya hemos visto que con esta ilustración se intenta explicar que el cuerpo que hoy se corrompe debe ser cambiado por otro que no se corrompa. Es como una imagen. Es como una imagen en la cual nuestro espíritu, que ya está redimido, va a ser ahora vestido por un cuerpo que también es redimido. ¿Entienden? Nuestro espíritu ya ha sido redimido, pero todavía nuestro cuerpo no. Entonces tiene que ser vestido por un cuerpo nuevo.
Esa idea, por ejemplo, nos da 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 3, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna a los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Es lo que deseamos, ser revestidos de lo eterno. Ahora bien, eso lo habíamos entendido más o menos anteriormente, pero ahora se agrega otra ilustración más, algo más. ¿Qué se dice ahora? Lo mortal tiene que vestirse de lo inmortal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá nos encontramos con el segundo gran problema que tendríamos. No solo nuestros cuerpos actuales se corrompen, sino que también están destinados a morir. Si el Señor no viene antes, sábelo, vas a morir. ¿Lo sabías? Sí, sabemos que vamos a morir. Esa es nuestra condición, hermano. Desde la caída de Adán, todos los hombres han recibido la maldición de la muerte. Vamos a morir. Ahora, respecto a la muerte espiritual, sabemos que es un problema que fue solucionado en cada creyente. Por medio de estar unido a Cristo, recibimos su vida en nosotros. ¿Se acuerdan? Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida, porque estábamos muertos, cuando estábamos muertos en vuestro delito y pecado. Él nos dio vida espiritual, pero aún así nuestro cuerpo sigue siendo mortal. Pero aquí encontramos, hermanos, el segundo motivo grandísimo por el cual hoy, hermanos, y todos los días tenemos que dar gracias a Dios. ¿Cuál es ese gran motivo? Que al ser transformados, no solo estaremos aptos para heredar el reino venidero, sino que también esa resurrección será la victoria sobre la muerte. La muerte va a ser vencida. Eso es lo que esperamos al fin de los tiempos. Será el cumplimiento de lo que los profetas ya anticiparon y que nuestro pasaje recuerda, y espero poder explicarlo de una manera clara esto. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Ves la relación? Cuando seamos transformados, entonces se cumplirá esa palabra. Sorbida es la muerte en victoria. En nuestro texto ahí se citan dos pasajes del Antiguo Testamento. Uno es Isaías capítulo 25, versículo 8. El otro es Oseas capítulo 13, versículo 14. Mirá, leámoslo juntos. Fíjate lo que dice. Isaías capítulo 25, versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Ahora, presta atención a Oseas 13, 14. Fíjate lo que dice. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y fíjate lo que dice el otro. Oh muerte, yo seré tu muerte. Wow. Y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. En el caso de Isaías 25, 8, destruirá la muerte para siempre, se nos presenta justamente la destrucción de la muerte. Al mencionarlo en nuestros textos se explica que la muerte será sorbida, o sea, absorbida por la victoria. ¿Por la victoria de quién? De nuestro Señor. O sea, que la vida va a vencer sobre la muerte. ¿Y qué dijo Cristo de él? ¿Él qué es? Yo soy el camino y la verdad y la vida. La vida va a vencer sobre la muerte. Cristo vence sobre la muerte. En la segunda cita se nos hace un desafío a la muerte y al sepulcro. Muerte, yo seré tu muerte. Seol o sepulcro, yo te destruiré. Y con este pasaje en mente, es entonces con un tono desafiante y hasta digamos con un poco de burla, se hace la pregunta que tenemos en nuestro texto que cantamos hace un ratito de manera, pero con más voz que podíamos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Cuando llegue el tiempo final, entonces se logrará el triunfo completo sobre la muerte.
Porque cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Eso nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 4, mostrando por medio de nuestra resurrección su victoria sobre la muerte. Él ya venció la muerte, ella la venció. Pero va a usar la resurrección como la muestra de su triunfo final. Pero la pregunta que surge es evidente. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Bueno, ¿cuál es el aguijón de la muerte? ¿Por qué es tan poderoso este aguijón para matar? Bueno, a continuación ahí nuestro texto se da la respuesta, ya que el aguijón de la muerte, ¿qué es? El pecado. ¿Y el poder de este aguijón cuál es? El poder del pecado. La ley. Así como a alguno le ha pasado tal vez acá, cuando la abeja te ataca y te deja el aguijón, te ha pasado, ¿no? Te deja el aguijón y te queda morado. Así también la muerte ha atacado a todos los seres humanos por medio del pecado. Desde Adán, cada hombre ha heredado el pecado y la maldición de la muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De la misma manera también se nos explica que aunque la ley no sea mala en sí misma, como por ejemplo nos muestra Romanos capítulo 7, versículo 12, la manera que la ley es de verdad santa, el mandamiento santo, justo y bueno, aunque la ley no es mala en sí misma, es por medio de ella que los hombres conocen el pecado. En su momento ya lo explicó bien Isaías, Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. No codiciarás. Toda la humanidad se encuentra en la misma condición. Tanto los que tienen un entendimiento de la ley de Dios, como nos dice Romanos 2:23, tú te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Como así también los que nunca la han leído, pero que la tienen grabada en sus conciencias y que actúan también en contra de la voluntad de Dios, como nos dice Romanos capítulo 2, versículo 14 a 16, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando la ley, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Esta es la realidad de todos los seres humanos lejos de Dios. El aguijón picó, el pecado entró con el poder de la ley y todos están muertos. Pero gracias a Dios por su salvación. Porque hemos sido redimidos del aguijón del pecado y de la muerte por medio de la obra de Cristo. Que dice Romanos capítulo 3, 21 al 26, una cita larga, pero es fundamental, es la base de lo que predicamos. Pero ahora, parte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es por medio de la obra de Cristo que ese aguijón ya no tiene poder sobre los creyentes que han recibido a Cristo por medio de la fe. Esta es la canción victoriosa que el apóstol pronuncia. Esta alabanza, este versículo, esto que sigue aquí es el centro y la frase principal de todo lo que tengo para decirte hoy. Es el punto principal de esta doxología. ¿Cuál es? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el punto.
Leemos de vuelta para que entiendan. Fíjate que dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Esto es la condición. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria ¿sobre qué? Sobre la muerte, sobre el pecado, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabar a Dios y agradecerle por la victoria que los creyentes disfrutarán por medio de la obra de Cristo. Y en esto quiero que te pares un segundo. ¿Cuál fue la pregunta que decíamos hace un ratito que hacía el texto? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? Era tan poderoso para matar a todos. Pero ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La respuesta la tenemos en la alabanza que acabamos de mencionar. Cristo recibió sobre su cuerpo el aguijón de la muerte cuando cargó todos nuestros pecados. Ese aguijón que estaba en vos fue a Cristo. Pero no solo Él recibió el aguijón de la muerte, también en la cruz logró la victoria sobre la muerte. Por eso la tumba no lo pudo contener, porque no pudo vencer al Señor, ya que en su obediencia perfecta a todas las demandas de la ley conquistó la muerte, ya que el pecado no pudo destruirlo debido a ser perfecto en todo. No pudo contra Él, porque Él era perfecto. Por eso la tumba no lo pudo contener. Hebreos capítulo 2, versículo 14 nos da entendimiento sobre esto. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Como el aguijón fue absorbido por Cristo, entonces la muerte ya no tiene ninguna potestad para los que están en Cristo. Ese es el secreto por el cual podemos dar gracias a Dios. La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros. El pecado ya no tiene. ¿Por qué? Porque Cristo con su muerte lo venció. Y de ahí entonces es que sus palabras fueron bien claras para nosotros. ¿Cuáles fueron sus palabras? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. No hay forma, hermano, que los creyentes dejen de reconocer el triunfo de Cristo, porque su victoria fue nuestra victoria. Al tomar nuestra condenación y maldición sobre Él, nos dio la victoria. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por lo tanto, para los cristianos, la muerte ya no tiene poder porque Dios ha quitado nuestro pecado. Ahora la pregunta que te haces es, si la muerte fue vencida, ¿por qué todavía seguimos muriendo los creyentes si ya no tiene potestad? Bueno, simplemente porque todavía nuestra redención no ha sido consumada. Pero hay algo que es importante notar y que nuevamente te tiene que llevar a alabar a Dios y darle gracias. Aunque vos digas, bueno, pero entonces seguimos muriendo, y sí, hasta que venga el Señor, sí, pero no lo tenés que ver como una tristeza. Como Cristo ya cargó toda nuestra maldición, aunque todavía morimos, de ninguna manera eso es una mala noticia, sino que el morir es el pasaje de nuestro espíritu, la presencia del Señor. No hay tristeza en la muerte, no hay dolor,
porque estaremos para siempre en la presencia del Señor, esperando nuestra resurrección. Por eso, y hoy lo hablaba en la escuela bíblica, el mismo Pablo podía expresar que aunque se sentía animado en seguir sirviendo a las iglesias, el hecho de partir de este mundo era la mejor opción para él. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. La segunda opción la aceptaba, sé que es de bendición, me quedo, estoy con ustedes, lo sirvo porque me alegra hacerlo. Pero él estuviera diciendo, si me dan a elegir, me quiero ir ya. Y uno dice, no, pero tal vez me gustaría quedarme un tiempo más, tengo cosas para hacer. Me falta plantar un libro, leer un libro, plantar un árbol, ¿viste? Todas esas cosas que dice si no viste la vida. ¿Qué importa si no plantaste un árbol? ¿Qué importa si no tuviste un hijo? ¿Qué importa todas las cosas? Si tener a Cristo es lo más grande que podemos tener. Si estar con Él es lo más grande que podemos tener. ¿Qué más necesitamos? Pablo dice, es una bendición servirles. Me alegra, es una bendición el poder servirles. Pero estoy en un estrecho porque aunque me alegra estar con ustedes, estar con el Señor sería muchísimo mejor. Si hoy morís siendo un creyente genuino, la promesa del Señor para vos es la misma que le hizo al pecador que estaba al lado de Él. ¿Cuál es la promesa para tu vida? Si hoy morís y sos creyente, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo mismo para vos. Pero tal vez alguien se encuentre todavía sin esta esperanza, porque no ves que tu vida está escondida en Cristo. Porque todavía seguís en tus pecados, andando en ellos. Y con todo lo que te vengo explicando queda más claro cuál es tu situación. Si hoy te vas de este mundo sin Cristo, si la muerte llega a tu vida, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Bueno, mi respuesta es solo los que han recibido el perdón de pecado y la vida eterna pueden heredar el reino de Dios, el resto no. O sea que si estás sin Cristo, te espera una condenación eterna en el infierno. No hay purgatorio. O es un lugar u otro. ¿Qué hace la diferencia estar en un lugar o en otro? El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. O estás en Cristo o estás sin Cristo. Por eso te animo que si estás sin Cristo, te animo a vos, pecador, que todavía cargas con la condenación de tu pecado, vení hoy a Cristo. Poné tu fe solo en Él. Arrepentite de tus pecados de todo corazón. Y la promesa es que recibirás la salvación de Dios y la entrada a su reino. No lo pospongas más. No lo dejes para mañana. Como dijo una vez un pastor, por la victoria de Cristo sobre la muerte, ésta ha perdido su aguijón, queda sin uñas, sin colmillos, desarmada y destruida. Hoy todavía la muerte tiene potestad sobre los incrédulos, sobre los creyentes ya vimos que no. Pero también prontamente caerá la muerte cuando Cristo vuelva y el tiempo llegue a su fin. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, habla del pueblo del Señor, que enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá más muerte. Entonces, ante todo esto que te expongo, mi pregunta es, ¿cómo no alabar a Dios por saber que la resurrección será la victoria sobre la muerte? ¿Cómo no alabar a Dios? Qué cosa triste que la muerte nos parece algo terrible. La muerte llega y nos parece tan terrible, pero
Gloria a Dios por Cristo. Porque los creyentes no es nada para nosotros la muerte. Por último, los creyentes deben alabar a Dios por la resurrección por otro motivo, porque les asegura que su trabajo en la obra de Cristo no es en vano. Aquí tenemos la tercera razón importantísima. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué dice al comienzo? Así que, del comienzo nos da la clave del tercer motivo. De acuerdo a todo lo que hemos visto, el así que es, de acuerdo a todo eso, de acuerdo a la gran verdad de que nuestros cuerpos van a ser transformados, de acuerdo a la gran verdad de que en ese momento obtendremos la victoria sobre la muerte, es que entonces podemos alabar a Dios dando gracias de que nuestro servicio para el Señor no es en vano. No es en vano, no es inútil. No lo hacemos porque es una cultura, porque así nos criamos. El versículo comienza con una exhortación para los hermanos amados. Fíjense que empieza hablando de hermanos al comienzo del 15 y termina hablando de hermanos. Es para alentar a estos hermanos amados. Y le dice, permanezcan firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. Por un lado se les exhortaba que se mantengan fieles y firmes en la doctrina que habían recibido. Pero por otro también a que crezcan en la fe, teniendo un entendimiento cada vez más claro de la palabra. Para que, como dice en Efesios, no sean niños arrastrados por cualquier viento de doctrina. Justamente eso es lo que estaba pasando. Ellos estaban empezando a dudar de la resurrección por falsos hermanos que le estaban diciendo que no era posible eso. Entonces él le dice, crezcan firmes, crezcan en la fe, para que no se dejen mover por cualquier viento de doctrina. De la misma manera somos exhortados a permanecer firmes y mantenernos fieles en la sana doctrina que vamos aprendiendo. Así como a crecer siempre en la obra del Señor para no ser engañados, hermano. Es así entonces, por ejemplo, cuando mantenemos nuestra esperanza puesta en que un día se cumplirá todo lo que vimos en este capítulo, es que nos va a mantener firmes y animados y a crecer siempre en la obra del Señor. Pero cuando perdemos de vista lo eterno, es cuando entonces nuestro corazón se llena de dudas y se desanima. Cuando nuestros ojos se ponen solamente en este mundo y vemos lo terrible que es este mundo y sí, ¿qué vamos a decir? O mejor dicho, ¿qué podemos esperar de un mundo caído? Donde difícilmente en algún momento tenemos alguna felicidad. Y las pocas que tenemos es cuando estamos en la comunión con nuestros hermanos redimidos. Mucho más de eso no va a encontrar felicidad. Pero cuando tu vista está puesta, como dice Colosenses, poné la mira en las cosas de arriba. Cuando pones tu vista en las cosas de arriba, entonces tu corazón se empieza a animar. Y entonces empezás a seguir, a estar firme en la fe. Es considerándolo por venir entonces que podemos estar confiados. Y esa es la lucha que por ahí me gustaría preguntarle, ¿cómo es en tu vida? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En qué está puesta tu mirada? ¿En que no llegas a fin de mes? ¿O en que tenés una herencia gloriosa en los cielos? ¿En que no sé qué va a pasar con el país? ¿O en saber que vas a heredar el reino? ¿En la lucha de lo terrible que es el pecado o en saber que un día vas a ser redimido completamente del pecado? ¿Dónde vas a poner tu fuerza, tu fe y tu confianza? ¿Cómo es en tu vida hoy? ¿Cómo es? Hermano, teniendo puesta la vista en lo de arriba es que entonces entendemos que nuestro trabajo para el Señor no es en vano, no es inútil, no es algo que tal vez a nadie le importa. Porque toda buena obra que hagas de acuerdo a la voluntad de Dios trae beneficios que serán eternos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, el Señor mismo dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra.
Como parte del cuerpo de Cristo, sos llamado a usar tus dones, tus recursos, tu tiempo, toda tu vida para su gloria, cumpliendo con la obra que Él te llamó a hacer. Pero así como sabemos que servir a Dios muchas veces requiere un esfuerzo, también podemos notar que al considerar la resurrección es más sencillo que nuestro gozo aumente en el servicio. Ya hemos visto, hay un gozo en el servicio, pero también hay un esfuerzo. Bueno, cuando consideramos esto es que nuestro gozo va creciendo cada día más. Porque vamos a dar alabanzas a Dios por la oportunidad que nos da de ser usados para que Él reciba la gloria. Mi pregunta es, ¿estás viviendo de acuerdo a esto? ¿Estás sirviendo al Señor de esta forma? ¿Podés hoy, al terminar con este capítulo, alabar a Dios por la resurrección prometida en base a la obra de Cristo? Finalmente, al concluir este capítulo, me gustaría preguntarte, hoy terminamos el capítulo 15. Mi deseo era poder expresarte todo lo que había en este texto. Mi pregunta finalmente es, ¿tu corazón se llena de esperanza anhelando el regreso de Cristo? Esta esperanza va a llenar tu vida de un deseo de prepararte para su venida y tu encuentro final con Él. Porque entonces, cuando tu corazón se llene de ese gozo, vas a decir desde lo más profundo de tu corazón, junto con el Espíritu Santo y junto con toda la iglesia, ven, Señor Jesús. Padre, te doy muchas gracias por poder expresar